Buenas tardes, mi nombre es Cindy Daniela Huitrago González, soy estudiante de la Universidad Uniminuto, estoy en tercer semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta tarde me encuentro acompañada del señor Fernando Hurtado, con el cual vamos a practicar un conversatorio sobre el Código Sustantivo del Trabajador. Pero antes de eso, pues vamos a darle la bienvenida. Queremos también, señor Fernando, que usted nos cuente qué actividad realiza usted en su empresa, en qué labora y en qué se desenvuelve. Buenas tardes, Cindy. ¿Cómo está? Pues yo trabajo en una empresa que está dedicada en el sector privado, eh, hace todo lo que es la parte de seguridad en las diferentes áreas de los diferentes estamentos, tanto nacionales como departamentales. En el área de presupuesto, y todo lo que tiene que ver con la parte financiera, la parte contable, y además, pues, vinculado también con el área de recursos humanos en todo lo que tiene que ver con la contratación de los diferentes sistemas que existen de la gestión de la contratación. Ok, señor Fernando. ¿Conoce usted o tiene alguna definición del código sustantivo del trabajador? Sí, claro, de todas formas, el código sustantivo del trabajo, pues, es la parte directriz, ¿cierto?, que guía los lineamientos de las relaciones que deben existir entre empleadores y el empleado. Y además de eso, pues los diferentes instrumentos que deben manejarse en esta relación y las directrices que de allí se desprenden, los lineamientos, las diferentes leyes, los diferentes artículos y la mejor convivencia que debe existir tanto de empleadores como empleados está allí enmarcado, ¿no? Para que todo sea en un marco legal, como dice la legislación colombiana. Sí, señor. Bueno, pues ampliando lo que usted nos está diciendo, vamos a dar dos definiciones breves del código de sustantivo del trabajador. Lo que el señor Fernando nos está informando, pues vamos a dar una definición de este código. Entonces, en el artículo 22 del contrato de trabajo, es aquel por el cual una persona natural presta un servicio o se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, sea natural o sea jurídica, y así obtener una remuneración. Tenemos otro segundo punto, el cual viene siendo, es quien presta el servicio, se denomina trabajador, y quien lo recibe y lo remunera es el empleador. Y la remuneración, cualquiera que sea su forma o salario, obtiene esto. Entonces, para esto, pues también vamos a mirar tres elementos del contrato de trabajo, los cuales vienen siendo: el primero, prestación personal de servicio; el segundo, continuada subordinación; y el tercero, retribución o remuneración del servicio. Entonces, señor Fernando, usted nos puede dar su punto de vista y desde su conocimiento conceptos sobre estos tres elementos. Claro, todos los contratos de trabajo tienen esos tres elementos o principios básicos, teniendo en cuenta que sean contratos ya escritos, que es una modalidad, pero también existe otra modalidad de los contratos que pueden ser verbales, ¿no? Pero que de todas formas, ya sean escritos o verbales, deben conservar esas tres características o tres principios, o esos tres elementos que están indicados. Entonces, en el momento en que se realiza un contrato de trabajo, tanto el empleador, que es la persona que lo suscribe, como el trabajador, que es la persona, ¿cierto?, que tiene que allí estar de acuerdo, pues tiene que revisar esas características, ¿no? Y además de nuestros principios, pues vienen muchas cosas más, ¿no? Como el horario, los turnos, como la forma de pagarse esa remuneración. También puede ser semanal, puede ser a destajo, puede ser quincenal, puede ser mensual, puede ser 14 años, o sea, hay mucha variedad. Entonces, en cuanto a los contratos de trabajo, hay mucha variedad. Entonces, hay que mirar de acuerdo a que los tres principios, sea el contrato de trabajo que haya, que estén esos tres elementos incluidos básicamente, ya sea explícitamente o implícitamente. Entonces, muchas veces una persona puede mandar a un tercero a desarrollar una labor. Hay que revisar que esa subordinación, que es uno de los puntos, ¿cierto?, de esa remuneración, esté prestada directamente por la persona involucrada, porque existen muchos casos que hay tercerización. ¿Ve? Entonces,
Dependiendo de los contratos de trabajo, en sus diferentes modalidades, con sus diferentes características, con sus diferentes cualidades, ¿cierto? Entonces puede también evolucionar, ¿no? Ok. Señor Entonces, Fernando, perdón, lo interrumpo. Una pregunta. Cuando usted dice tercerización, ¿nos podría dar de pronto un ejemplo puntual sobre eso? sí, la tercerización se ve mucho, por ejemplo, cuando hay contratos de trabajo, por ejemplo, los outsourcing, trabaja mucho esa parte. O cuando hay empresas que están dedicadas a la prestación de los servicios y mandan a sus empleados, que es lo que se llama empleados en misión. Entonces, muchas características y los contratos de trabajo hoy en día han evolucionado mucho. Hoy en día, a razón de la temática, también existe lo que se llama el trabajo a distancia, el trabajo virtual, o el trabajo que llaman desde casa. Entonces, también el personal no quiere decir que necesariamente tiene que estar físicamente la persona en sitio, o en una dirección, o un domicilio, en una sede, en una sucursal, permanentemente, no. También se puede realizar desde un punto distante, que es lo que llaman también la conectividad, ¿no? Ya son conceptos que se están manejando actualmente. Entonces, viendo cómo ha evolucionado toda esa parte del contrato de trabajo, hay que mirar que los principios también han evolucionado y que pueden estar tanto explícitos como implícitos, ¿ve? Pero entonces nunca olviden los tres elementos que son características básicas, ¿no? Primero, todo contrato de trabajo debe corresponder a un salario que se debe pagar, ¿cierto? A una remuneración que se debe pagar. Esa remuneración puede ser de diferentes formas. Entonces, abarcando un poco más lo que nos está diciendo el señor Fernando, vamos a abarcar las modalidades de los trabajos que vienen siendo como las clases de contrato. Entonces, en esto vemos el contrato verbal, contrato escrito, contrato según su duración, contratos a término fijo, contratos a término fijo inferior al año. Vemos también contrato a término indefinido, contrato de obra, contrato transitorio. También vemos contrato ocasional. Estos son como esas modalidades que podemos ver ahí. Pero pues ampliando también y aprovechando que tenemos a alguien que sabe bastante sobre este código, queremos realizarle otra pregunta para finalizar, que abarque como todo este tema, que vendría siendo la continuada subordinación o la retribución o remuneración del servicio. ¿Cómo se manejaría, señor Fernando? ¿Ahí cómo vendría siendo? Entonces, teniendo en cuenta la naturaleza, hay dos partes importantes. Una que es de acuerdo a su origen, ¿cierto? O a su nacimiento, y otro que es de acuerdo también a su duración. Entonces, vemos que hay dos en la primera parte, que es de acuerdo a su forma, que es verbal o escrito. O sea, uno puede suscribir un contrato verbalmente sin necesidad de que haya un soporte físico o que haya un documento. ¿Por qué? Porque las dos partes se comprometen. Siempre para que haya un contrato o una relación contractual deben existir dos partes, ¿cierto? Una parte que lo otorga y otra parte que lo entrega. Entonces puede ser verbal, porque las dos partes se ponen de acuerdo, dicen sí a iniciar una labor o dicen sí a iniciar una transacción, y también puede estar con un documento físico de una forma escrita. Y además de eso, pues entonces vemos que están las diferentes modalidades, porque muchas veces la persona puede prestar sus servicios o a diario, lo que llama de estado, o puede presentarlo catorcenal, semanal, puede presentarlo a término fijo, de acuerdo a la laboral contratada, puede inferior a 3 meses, inferior a 6 meses, inferior a un año, fijo o indefinido. O sea, hay mucha variedad de acuerdo a cómo el empleador necesita que alguien le realice la labor específica o desarrolle sus actividades, y la persona también es la facultad en que está de prestar ese servicio. O sea, es muy variado, y más hoy en día pues eso ha evolucionado mucho. Entonces el empleador tiene muchas facetas, tiene muchas formas de ampliar también su cobertura de acuerdo a los empleados, cómo lo necesita que trabajen. Y hay también otra forma que se llama contrato de prestación de servicio, ¿no? Entonces hay mucha variedad en la cual la persona o la empresa o la persona natural o jurídica puede contratar a sus empleados. Esa sería así como la parte más relevante de los tipos de contrato, de acuerdo a su forma y de acuerdo a su duración.
Ok, señor Fernando, pues le agradezco por habernos acompañado en este conversatorio, por dejarnos tantos temas como tan claros. Es importante que las personas lo conozcan, ¿cierto? Antes de firmar un contrato, que lo sepan. Una última pregunta ya para finalizar. Cuando es una persona que no tiene estudios, que es una persona, digámoslo, analfabeta, que no sabe ni siquiera de la existencia de este contrato, y en muchas empresas se ve que, digamos, los obligan a cosas que no deben de ser, que no les pagan bien, que los ponen a hacer horas extras sin ninguna remuneración. ¿Cómo se puede dar esa información o qué vendría sobre las empresas si se hiciera un control de calidad? Sí, claro, el Ministerio de Trabajo está encargado de regular toda esta parte. Y hay una oficina, una dependencia allí, en la cual uno se puede dirigir si en un momento dado uno está siendo engañado, ¿cierto? O le están siendo vulnerados sus principios de acuerdo a un contrato que uno elaboró y desarrolló. O sea que sí hay oficinas en las cuales le prestan uno atención. Igualmente existen los consultorios jurídicos de materia laboral que le pueden prestar la asesoría y la asistencia. Uno es el que presta el servicio, uno es el que hace el trabajo. Uno sabe cuánto cuesta ese trabajo que uno pone o ese servicio que uno desarrolla. Entonces, uno es el primer intérprete de saber si esa actividad económica está siendo bien remunerada o no está siendo bien remunerada. Entonces, todo depende de eso. Dando ya finalidad a este tema, agradecemos nuevamente al señor Fernando por habernos acompañado y a continuación vamos a dejar un video de YouTube para que termine de abarcar todo este tema y quede más claro todo lo que tiene que ver con el Código Sustantivo del Trabajo. Muchísimas gracias, hasta luego. Created using Powtoon.